¿Estás segura, mamá? Va a nevar fuerte. Si te cierran la puerta en la cara, otra vez vas a salir lastimada. Eso fue lo último que me escribió Rachel antes de que apagara el teléfono, me ajustara la bufanda y abriera la pesada puerta de madera que había permanecido cerrada tras de mí durante 3 inviernos sin George. Nadie entendía por qué seguía insistiendo. Nadie entendía por qué una mujer de 75 años, con las rodillas desgastadas por el tiempo y un pastel de chocolate de 3 pisos en el asiento del copiloto, decidía manejar más de 8 horas en medio de una tormenta de nieve, solo para llegar a una fiesta de cumpleaños a la que no estaba invitada. Pero soy madre, y ser madre significa llegar, aunque nadie te haya llamado. El pastel lo horneé en 3 tandas, con capas de chocolate amargo, mantequilla verdadera y nueces tostadas a mano. Escribí 45 encima con crema de vainilla, no para recordarle a Andrew su edad, sino para recordarle los años que lo amé con todo lo que tuve. Cuando aún estaba con vida, George solía decir, «Solo tú puedes hornear un pastel que haga a un hijo pensar que su madre es una diosa». Él ya no está. El pastel sigue aquí, y yo sigo siendo madre, aunque nadie me llame así. No apartes la mirada de esta historia, y no olvides suscribirte porque lo que estás a punto de descubrir cambiará mucho más que mi vida. Una madre de 75 años, un pastel de cumpleaños de 3 pisos, y un viaje bajo la nieve, a una fiesta en la que no me esperaban. ¿Puedes adivinar qué pensé al llegar a la puerta? ¿Y qué fue lo que me hizo, a mí, que estuve detrás de cada logro de mi hijo, darme la vuelta en silencio, sin decir una sola palabra? Salí al amanecer por la autopista, mientras aún era de noche. La radio sonaba con Unchained Melody, como una burla cruel al corazón. Sonreí con amargura. Esa canción que Andrew solía tararear cuando tenía 4 años, justo cuando aprendió a presionar teclas en su pianito. La primera parada fue en una estación de servicio vieja. Pedí un chocolate caliente. La joven en la caja me miró como si viera un fantasma. «¿Usted viaja sola? ¿Con esta nevada?» Asentí, y le respondí con una voz tan baja que no sé si alcanzó a oírme. «No viajo para que me reciban, viajo para no morirme del todo por ser olvidada». La casa de Andrew quedaba al final de un camino adoquinado, rodeado de árboles de maple rojo y faroles de gas antiguos. Sí, los mismos que yo recomendé cuando me pidieron revisar los planos solo por diversión. Recuerdo firmar como aval para un préstamo de $800,000. Melissa lloró y dijo, «Si nos ayudas, mamá se queda con nosotros para siempre. Esta casa es grande, pero desde que se mudaron, nunca me invitaron más de 2 noches seguidas. Estacioné afuera, no usé el garaje. Quería que fuera una sorpresa. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Costumbre de quien espera visitas. Entré con el pastel entre mis manos, como si llevara algo sagrado. Y justo entonces, desde la cocina, escuché a Andrew decir, «Si mi mamá viene de verdad, va a ser un problema. Ya está vieja. Si se muere pronto, mejor. Así recibo lo mío más rápido». Melissa se rió. «Sí, mejor. Si tu mamá muere, podemos cerrar la casa de Millbrook y venderla para empezar». No solté el pastel, no hice ruido. Solo me quedé quieta, con los dedos apretando la caja y el pecho congelado por dentro. Nadie sabía que yo estaba ahí, y por eso hablaron con sinceridad. No entré a la cocina, no enfrenté a nadie. Solo dejé el pastel, ese que hice con manos temblorosas, sobre la mesa, junto a su foto de boda. Me fui, sin decir palabra, sin que nadie se diera cuenta. Nadie interrumpió la fiesta para preguntar por qué mamá no llegó. El pastel quedó intacto. Lo que se derritió fui yo. Conduje durante 2 horas más, sin rumbo. No llamé a Rachel. No encendí el GPS. Dejé que mi corazón me guiara, como si supiera a dónde esconderse para no romperse. Encontré un motel viejo junto a la carretera interestatal 89. El letrero rojo de Vacancy parpadeaba como una señal del destino. Habitación 7. Un colchón hundido, una lámpara débil y una madre mayor encogida en la cama, aún con el abrigo mojado por la nieve. No dormí, pero tampoco lloré. Solo miré el techo. Y recordé la última vez que Andrew me llamó mamá sin condiciones. A la mañana siguiente encendí el celular. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Entré a mi cuenta bancaria, luego a mis documentos de propiedad, luego a los avales firmados.
Cuando vi mi nombre como garante de 3 créditos comerciales, una segunda hipoteca y una empresa llamada AW Holdings LLC, no sentí rabia, sentí certeza, entendí. Ya no era madre, me había convertido en una firma útil, una presencia con valor legal pero sin lugar en el corazón de nadie. Me pregunté, si ya no tuviera nada, ¿seguiría valiendo algo para mi hijo? No tenía la respuesta, pero sabía que la iba a buscar, no por venganza, sino para dejar de vivir como una sombra. Tomé papel y escribí. George, si estuvieras vivo dirías que fui una tonta por soportar tanto. Y luego marqué un número que no llamaba desde hace 7 años. Diana Griffin. Inhalé profundo. Diana, soy Margaret. Quiero reescribir mi testamento. Y esta vez, Andrew no estará cerca de ningún número. Del otro lado hubo silencio. Luego, el tecleo de un teclado. Jueves, 10 de la mañana. No llegues tarde. Colgué. Miré la caja del pastel ya fría. Y por primera vez en muchos años, sonreí. No porque ya no doliera, sino porque, al fin, estaba lista para comenzar de nuevo. No regresé a casa inmediatamente después de hablar con Diana. Pasé 2 días más en White Plains, alquilando un pequeño apartamento en una zona tranquila que George había sugerido cuando consideré mudarme cerca de Rachel. El lugar era modesto, con 3 ventanas que dejaban entrar la luz del sol y una cocina acogedora para preparar té por las mañanas. Me senté bajo la tenue luz amarilla, abriendo uno a uno los documentos financieros en mi computadora, confrontando cifras con recuerdos. Los números no mienten, pero mi corazón había estado engañándose durante demasiado tiempo. Revisé los estados de cuenta de las tarjetas de crédito donde figuraba como titular secundaria. Las transacciones de Melissa eran claras: bolsos de diseñador, una silla de masajes, muebles de una tienda que jamás visité. En una ocasión, compró boletos de avión a Bali, justo cuando Andrew me dijo que no podía recibirme porque estaba sobrecargado de trabajo. Apareció un préstamo a nombre de AW Holdings LLC por $180,000, etiquetado como Desarrollo Inmobiliario Costero. Recuerdo que Andrew me dijo, «Mamá, es solo una inversión pequeña, sin riesgos. Solo necesitamos tu nombre para mejorar la calificación crediticia». Confié en él. Siempre lo hice. Soy de esas madres que, si su hijo dice que necesita algo para construir su futuro, está dispuesta a sacrificar el resto de su vida para ayudar. Verifiqué los registros de propiedades compartidas entre George y yo. Una antigua casa en Vermont había sido vendida 3 años atrás, no por mí, sino por Andrew, quien utilizó un poder notarial de emergencia que firmé cuando estuve hospitalizada por un leve derrame cerebral. Nunca supe que esa casa, donde George esbozó los primeros planos de su firma de arquitectura, ya no nos pertenecía. Me alejé de la mesa. Mi corazón latía más lento, más pesado. No por los números, sino por la dolorosa certeza. Me habían convertido en una firma, no en una madre amada. Llamé al banco. Tras verificar mi identidad, pregunté, ¿podrían proporcionarme una lista de todas las cuentas donde figuro como garante? La mujer al otro lado dudó, luego respondió. Hay 4 tarjetas de crédito con un límite total de $310,000, un préstamo comercial de $90,000, una segunda hipoteca de $250,000 y un fondo de inversión inmobiliaria copropiedad con su hijo, el señor Andrew Whitmore. Me quedé en silencio. Recuerdo claramente que Andrew dijo que no necesitaba mi nombre. Mamá, ya estás mayor, no deberías involucrarte en estas inversiones. Tal vez tenía razón, pero aún así me involucró. En silencio, no con la verdad, sino con engaños. Mi teléfono sonó por primera vez en 3 días. Era Melissa. No contesté. Esperé a que dejara un mensaje de voz. Hola mamá, solo quería saber si estás bien. Noté que la tarjeta secundaria fue bloqueada. Quizás fue un error técnico. Andrew está preocupado. ¿Podrías llamarnos? Apagué el teléfono. Ya no era la madre que les importaba. Era un cajero automático silencioso, un banco sin condiciones. A la mañana siguiente imprimí todos los documentos, 3 gruesos archivadores. Fui a la oficina de Diana Griffin con una determinación que ni yo reconocía. Ella me miró por encima de sus gafas, levantando una ceja. Margaret, no sé cuántos puentes planeas quemar, pero si lo deseas, yo traigo los fósforos.
Pasamos casi 4 horas juntas. Revocamos el testamento anterior. Todos los activos, acciones, propiedades, inversiones, obras de arte, patentes que George dejó, serían transferidos a la Fundación Scholar Rice, una organización de becas para niños con discapacidades y recursos limitados, donde había sido voluntaria tras la muerte de George. Diana me observó mientras firmaba. ¿Nada para Andrew? Pensé un momento y respondí. Le dejo la receta del pastel de chocolate. Si la recuerda, sabrá cómo hacerlo. Si no, no importa. Salí de la oficina con una sensación extraña, ni alivio ni ira. Solo serenidad. Una serenidad fría pero clara, como cuando finalmente se cierra una puerta que estuvo entreabierta durante demasiado tiempo. Esa noche Rachel me llamó. Su voz era suave pero cansada. Mamá, sé que ya te enteraste. No estoy defendiendo a Andrew, pero creo que deberías dejar que las cosas se calmen. Después de todo, él sigue siendo tu hijo. Sí, pero ¿sabes qué, Rachel? Lo más cruel no fue que dijera sería mejor si mamá muriera pronto. Fue como lo dijo, como si fuera una verdad obvia. Rachel guardó silencio. Luego susurró. Entiendo. No sé si realmente lo entendió, pero sabía que yo ya no era la misma. Al día siguiente, programé un viaje de regreso a Millbrook, pero no al antiguo hogar. Fui a la iglesia local donde George y yo nos casamos. Reencontré viejos amigos. Visité a las hermanas del asilo donde una vez doné un órgano. Y me senté sola en un banco, frente a la vidriera de San Miguel, el ángel protector. No recé para que Andrew entendiera. Recé para dejar de esperar que lo hiciera. Al regresar a casa, recibí un paquete. Era un expediente. Una solicitud de confirmación de activos del banco, dirigida a mí y a Andrew. Adjunto había una nota manuscrita de Andrew. Mamá, si hay algún malentendido, estoy dispuesto a explicarlo, pero no dejemos que el patrimonio familiar se pierda por pequeños malentendidos. Siempre dijiste que confiabas en mí. Rompí la nota sin abrir el expediente, porque ahora entiendo. La confianza no es algo que se da incondicionalmente. Es algo que se mantiene con acciones, no con firmas, y cuando un hijo ve a su madre como un obstáculo, esa madre tiene derecho a reevaluar todas las promesas hechas. Empecé cada mañana con un nuevo ritual: despertar temprano, preparar una infusión de menta en lugar de café, abrir la ventana del este y escribir. No un diario, eran notas sueltas, como pedacitos de vida que siempre quise vivir y que, por dedicarme a los demás, nunca me permití. Escribí cosas como quitar mi nombre de cualquier deuda que ya no tenga amor adjunto, anular toda garantía legal a favor de Andrew, devolverme el derecho de ser persona. Diana me envió los documentos por correo. Luego, los imprimió para que yo pudiera firmarlos uno por uno. Hubo una frase en particular en la solicitud de cancelación de garantías que leí una y otra vez como si deletreara mi propia identidad. Yo, Margaret Whitmore, declaro revocar cualquier patrocinio financiero o legal asociado al señor Andrew Whitmore. No asumo más responsabilidad sobre ningún crédito, préstamo o garantía en su nombre. Firmé y sellé. El sonido seco del sello sobre el papel me estremeció. No por el frío, sino porque supe, en ese instante, que acababa de cerrar una etapa de mi vida que había dejado abierta para alguien que nunca pidió permiso para entrar. Ese mismo día fui al banco. No a la sucursal donde solía ir con Andrew, sino a la oficina central. Solicité que se revocara todo acceso de terceros a mis cuentas. La empleada, una joven de ojos intensos, me miró con cierta duda. ¿Está segura, señora? El señor Andrew figura como colaborador principal en su portafolio de inversión. Le respondí con una sonrisa tranquila, pero firme. Sí, y por eso estoy aquí. Firmé. Ella imprimió el comprobante. Me llevé esa hoja como si fuera un certificado de libertad. Horas después, Melissa llamó. No contesté. Su mensaje de voz no tardó en llegar. Mamá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada y el acceso a la cuenta conjunta no funciona. Pensé que solo estabas molesta con Andrew, pero ¿por qué cortar toda la parte financiera? Aún eres la abuela de mi hija. Escuché todo, pero no guardé el mensaje. Esa noche recibí otra llamada.
esta vez de un número desconocido. Era Daniel, mi yerno. Siempre fue el único del entorno de Andrew que me pareció sensato. Margaret, no entiendo muy bien qué está pasando, pero Rachel me dijo que cambiaste todo. No es un cambio, le aclaré. Es una corrección. Yo no quiero meterme, pero ¿no crees que estás actuando con demasiada rabia? Son $500 millones. Tal vez deberías tomarte más tiempo para... Lo interrumpí con calma. Daniel, cuando una madre se da cuenta de que no es madre, sino un recurso, entonces se acaba el tiempo para los demás. Él guardó silencio. Antes de colgar, añadí: puedes decirle a Andrew que no llame. Escucharé cuando aprenda a disculparse sin condiciones. Apagué el teléfono. Desactivé el wifi. Preparé otra infusión, esta vez en la taza de porcelana que George me regaló en nuestro 30º aniversario. Me miré en el reflejo del líquido claro. Mis ojos ya no estaban hinchados. La rabia se había ido. Lo que quedaba era una calma distinta, la de quien ha elegido estar en paz, sin esperar permiso. 3 días después, llegó una carta del banco. La cancelación de garantías había sido aprobada. A partir del día 15, Andrew y Melissa serían responsables únicos ante la ley por todas sus deudas. Guardé la carta en el cajón junto a la cama. No sonreí. Tampoco suspiré. Solo pensé. Así es como se termina una promesa mal usada. Volví a Scholar Rise, una organización donde había sido voluntaria años atrás. Esta vez, no para hornear ni dar clases. Fui a firmar. La directora del fondo, una mujer afroamericana de unos 40, se llamaba Aria. Tenía una mirada brillante y una voz que imponía sin levantar el tono. Cuando le dije que quería donar toda mi fortuna para becas de niños con discapacidad, no preguntó ¿por qué? Solo dijo: ¿estás segura de que esta no es una decisión temporal? Respondí: tuve 75 años para pensarlo, pero solo me bastaron 3 minutos para que mi hijo me borrara como ser humano. Aria no me miró con lástima, me miró con respeto. Entonces hoy vamos a reconstruir ese valor, desde el principio. Pero para quienes realmente lo necesitan, firmé. Cada hoja, cada cláusula, cada letra pequeña que impediría que alguien intentara revertirlo algún día. Cuando salí de las oficinas de Scholar Rise, el viento de primavera acariciaba los árboles. Por primera vez no sentí escalofríos, porque ya no cargaba con el peso de la resignación. No volví a casa de inmediato. Aria me preguntó si quería ver la cocina comunitaria. Asentí. Era un espacio amplio, pintado de amarillo claro, con mesas largas de madera capaces de atender a más de 30 personas a la vez. En los estantes, frascos de hierbas secas con etiquetas escritas a mano, letras desiguales, probablemente de los alumnos. Una joven con delantal manchado estaba limpiando. Me vio y sonrió. ¿Usted es la señora de la que hablan en las noticias? ¿La que donó toda su fortuna? Le respondí con una leve sonrisa. Ella continuó: no sé cómo se siente ser rica al dar, pero sí sé lo que se siente no tener dónde sentarse a comer sin que te vean como una carga. Quizás usted lo entienda. La observé. No debía tener más de 25 años. Hombros finos, marcas de cicatrices en los brazos, y asentí. No nací para ser benefactora, pero sé lo que es no sentirse necesaria. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté. Juno, como la diosa romana. Así me nombró mi madre, aunque nunca me llamó por ese nombre. Rió con suavidad, se limpió las manos en el delantal y volvió a su tarea. Me quedé unos minutos más. Luego miré hacia el techo de la cocina. Había 3 fotos colgadas: una mujer abrazando a su hijo, un niño aprendiendo a tocar el violín y una anciana de cabello plateado sonriendo en un jardín. La imagen era desde atrás, pero supe al instante. Era yo, durante una visita 5 años atrás para enseñar a cocinar a estudiantes especiales. No recuerdo quién tomó la foto, pero sí recuerdo cómo me sentí ese día. Sin título, sin saldo bancario, sin apariencias. Solo una mujer que fue bienvenida. No por lo que tenía, sino por lo que simplemente era. En la entrada, sobre la mesa de recepción, había una pequeña tabla de madera. En ella, escrito con pintura blanca y desordenada, decía: algunas personas donan dinero, otras donan su nombre, pero unas pocas donan el derecho a ser vistas de otra manera. Puse mi mano sobre esa frase.
No como un gesto de grandeza, sino como cuando ponía mi mano en la frente de Andrew cuando tenía fiebre a los 3 años, con la esperanza de calmar algo que ningún medicamento podía curar, el sentimiento de haber sido dejado atrás. Al día siguiente, Aria me llamó. Quería tomar una foto oficial para conmemorar el momento. Le dije, no quiero mi imagen colgada en el vestíbulo, no necesito homenajes. Ella respondió, no es para honrarte, es para que los chicos aquí sepan que envejecer no siempre significa cerrarse. Algunas personas abren caminos que la generación anterior no alcanzó a imaginar. Acepté, con una condición, que la foto se tomara en la cocina, con Juno, con quienes alguna vez pensaron que eran solo el sobrante de la sociedad. La foto se tomó con luz natural, sin decorados, sin trajes elegantes, sin fondo glamoroso. Solo una mesa de madera, un poco de harina esparcida y rostros de quienes, por mucho tiempo, creyeron que no valía la pena que alguien los hiciera permanecer. Jamás me había visto tan hermosa. Esa noche, al volver a casa, anoté esta frase en mi diario. Hoy doné $500 millones, pero lo que recibí a cambio fue algo que nunca antes había sentido. No necesito que nadie me reconozca como valiosa, yo lo sé. Un correo apareció en mi bandeja de entrada. Era del abogado. La transferencia de bienes se ha completado. El testamento anterior ha sido revocado. Andrew Whitmore ya no figura en ningún documento de herencia. No respondí. Fui a la cocina. Horneé de nuevo un pastel de chocolate, pero esta vez sin cobertura, sin número de cumpleaños, solo un corte limpio en el centro y un aroma que llenó toda la casa, como si dijera, no necesito que alguien lo pruebe para saber que viví con dignidad. Dormí la primera noche completa en casi un año, sin sobresaltos, sin soñar con George, sin ver a Andrew, solo yo, y una mano sobre mi pecho, sin aferrarse a nada, pero sabiendo que tenía todo. Estaba cortando las últimas rebanadas del pastel cuando sonó el timbre, no una ni dos veces, sino con una urgencia que gritaba impaciencia. Me limpié las manos en el trapo de cocina, me acerqué y miré por la rendija de la cortina. Andrew. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue su mirada. No era miedo ni vergüenza, era furia, como si yo hubiera sido la traidora, como si le hubiera arrebatado algo que le pertenecía por derecho. Abrí la puerta. No dije nada. ¿Qué está haciendo, mamá? Escupió con los dientes apretados. ¿Tiene idea de lo que está pasando? Me están congelando las cuentas. El banco rechazó el traspaso de la casa de la playa porque no hay más aval. Guardé silencio. Solo abrí la puerta un poco más y me di la vuelta, caminando de regreso a la cocina. ¡Mamá! ¡Diga algo! Estoy perdiéndolo todo por un arranque suyo. Me giré. ¿Llamas arranque a retirar la confianza que tú traicionaste? Andrew titubeó un segundo. Luego siguió. Está destruyendo a la familia. ¿Por qué? ¿Por un comentario que escuchó en la cocina? ¿Por espiar y luego hacerse la víctima? Dejé el cuchillo sobre la mesa. No cambié el tono. Pero mi voz salió baja y clara. No, Andrew, no es por haber escuchado una vez. Es por haber escuchado durante años. Te escuché cuando me pediste poner propiedades a mi nombre y luego nunca volviste a llamar. Escuché cuando Melissa me llamó ingenua por no leer los contratos con cuidado. Escuché cuando vendiste la casa de Vermont, esa donde tu padre y tú plantaron cerezos, usando el poder legal que te di. Fui al refrigerador, serví un vaso de agua. He escuchado, he visto, he callado, pero ya no más. Andrew temblaba, respiraba como quien ya no sabe contener el enojo. ¿Prefiere un fondo sin sentido antes que su propia familia? Tomé un sorbo. La familia no se define por la sangre, Andrew. Se construye con carácter, con actos, con presencia. Y si yo he sido solo un pozo de dinero, entonces tú te excluiste solo de esa definición hace mucho tiempo. Golpeó la mesa. Necesito que lo reviertas, por lo menos para salvar la casa de la playa. Prometiste ayudarme si invertía con cabeza. Lo miré directamente. Y yo prometí ser tu madre, si tú no me tratabas como un bien que se puede rematar. Silencio. Melissa apareció sin tocar la puerta. Estaba maquillada, pero le temblaban los labios. ¿Podemos hablar con madurez? Sé que Andrew se alteró, pero esto también afecta a nuestra hija. Asentí. Justamente por eso, porque no quiero que esa niña crezca creyendo que el amor se puede negociar. Melissa me miró como si no reconociera a la mujer frente a ella, y quizás tenía razón.
porque ya no era la Margaret que presta su nombre. Andrew se acercó más. ¿Qué es lo que quiere? Quiero vivir sin sentirme usada como un peldaño para que otros suban. Entonces me odia. Así de simple, solté una risa suave, pero tan afilada como un cuchillo. Si te odiara, te dejaría seguir así, sin nadie que te muestre lo que estás siendo. Saqué de mi bolsillo un sobre. Dentro, una copia del Nuevo Testamento. Lo puse sobre la mesa. Ya no están nombrados, ni tú ni Melissa. Todos los bienes han sido donados a la Fundación Scholar Rice, legalmente vigente desde la semana pasada. La oficina de la abogada Diana Griffin guarda el original. Melissa se puso pálida. Andrew se quedó inmóvil, como estatuas rotas. Continué. Pero aún pueden recibir algo más valioso que el dinero. Andrew entrecerró los ojos. Les dejo una copia de mis diarios, 42 años de palabras, estaciones, momentos, cada paso de cómo te crié, Andrew, incluso cuando no lo notaste. No sé si algún día lo leerás, pero si llega ese momento y entiendes que la memoria no manipulada es el verdadero tesoro, entonces aún podrías convertirte en un buen hombre. Andrew se dejó caer sobre una silla. Melissa, nerviosa, no soltaba el celular, seguramente escribiendo a su abogado. Yo ya no me inmuté. Dejé el vaso vacío, me acerqué a la puerta. Esta casa es mía, y hoy les pido que se retiren, no porque los odie, sino porque necesito reaprender a estar sola sin sentirme incompleta. Abrí la puerta. Nadie protestó. Andrew se levantó, los ojos rojos pero sin lágrimas. Melissa lo siguió en silencio. Antes de salir, Andrew murmuró sin mirarme. ¿Cree que esto me va a cambiar? Respondí con calma. No, pero me libera de seguir callando mientras me duele. La puerta se cerró. Esta vez escuché el clic de las bisagras, firme, definitivo. No era el final, pero sí el cierre de un capítulo ya gastado por demasiadas lecturas sin sentido. Regresé a la cocina. La luz del atardecer se filtraba por la ventana. Aún quedaba medio pastel sobre la mesa. Corté una rebanada, serví té, comí sola. Y por primera vez en muchos años, no me sentí sola. No hablé con Andrew durante 7 semanas después de aquella confrontación. No porque quisiera cortar lazos, sino porque necesitaba espacio. Espacio para escucharme a mí misma sin el ruido de disculpas tardías, llamadas fingidamente preocupadas o excusas envueltas en el papel brillante de «es que soy tu hijo». Durante esas 7 semanas viví en un silencio desconocido. No más peticiones de dinero, no más correos con el asunto «mamá, falta tu firma», no más llamadas del tipo «¿podés adelantarme 20.000? Te los devuelvo pronto». Solo yo. Y un mundo que, por años, estuvo oculto tras la cortina del deber materno. Empecé a ordenar los cajones antiguos. Encontré cosas que creía perdidas. Una tarjeta de cumpleaños hecha por Andrew cuando tenía 4 años. Me dibujó como una superheroína con delantal. Una hoja arrugada donde Rachel escribió: «Mamá, eres mi única amiga en el kinder». Y una carta escrita a mano por George, 3 meses antes de morir. Si algún día sientes que te has vuelto invisible en la casa que tú misma levantaste, recuerda esto: no tuvimos hijos para que nos lo agradezcan, pero tampoco vinimos al mundo para que nos olviden. Había leído esa carta cientos de veces, pero esta vez la doblé con cuidado, como quien guarda algo sagrado. La puse dentro del cuaderno rojo donde estoy reescribiendo mi historia, no para que otros la recuerden, sino para que yo no olvide que amé, que di y que también me perdí. El día 53 desde la última vez que vi a Andrew llegó una carta, no un correo electrónico, una carta real, en sobre blanco, con tinta azul oscura, letra de Rachel. Me senté bajo el emparrado de glicinas y la abrí. Mamá, mi hermano no está bien, no lo dice, no se justifica, pero por primera vez en muchos años lo vi con miedo real en los ojos. No te pido que lo perdones, pero si alguna vez creíste que las personas pueden cambiar, quizás este sea el momento para darle una oportunidad de demostrarlo. No pide dinero, no pide herencia, solo preguntó: si le digo la verdad, ¿mamá escucharía? Yo solo repito su pregunta: Rachel. No respondí, pero entré a la casa, preparé otro té, y me senté con el miedo que más me asustaba. ¿Qué pasaría si Andrew realmente cambia
Y yo ya cerré todas las puertas. No temía perder a mi hijo, temía perder mi capacidad de tener esperanza. 3 días después, Rachel llamó. Mamá, estoy en el hospital Hartford. Andrew se desmayó por estrés. Está fuera de peligro, pero los médicos lo dejarán en observación 2 noches. No sabía si decirte, pero Andrew dijo, si mamá viene, sabré que todavía puedo aprender a ser hijo. Guardé silencio. Aquellas palabras no eran una disculpa, pero eran algo honesto. Le dije, dile que voy, pero no para borrar todo. Voy para escuchar y decidir. Llegué a su habitación a las 3:17 de la tarde. Andrew estaba de espaldas, mirando por la ventana, una mano conectada al suero, la otra sobre el pecho, como protegiendo algo que aún no podía nombrar. Soy yo, dije. Tardó en girarse. Tenía los ojos rojos. No por llorar, sino por noches sin dormir, o por el peso de aquello que el dinero no arregla. Viniste, susurró. Dijiste que querías hablar con la verdad. Aquí estoy para escucharla. Asintió, respiró hondo y habló. Mamá, yo nunca te odié. Después de que papá murió, sentí que ya no había espacio para mí. Te volcaste en la caridad, en la biblioteca, en todo, menos en mí. Y me sentí excluido. Lo interrumpí. ¿Y por sentirte fuera, decidiste castigarme tratándome como un cajero automático? Bajó la cabeza. No al principio, pero con el tiempo, cada vez que te necesité, estabas ocupada. Pero si necesitaba dinero, siempre estabas. Aprendí la lección equivocada. Yo también fallé, admití sin esperarlo. Perdí el equilibrio. Pero tú elegiste el camino fácil, aprovecharte, en vez de preguntar por qué dolía. Nos quedamos en silencio, solo el sonido del monitor y el viento leve como una pregunta sin respuesta. No estoy aquí por el dinero, dijo Andrew. Sé que lo perdí. Solo quiero ser parte de un recuerdo bonito tuyo, antes de que sea tarde. No respondí, pero tomé su mano, la misma mano que tembló cuando aprendía a escribir, que tembló al sostener a su hija, y que ahora temblaba por no saber si había forma de empezar de nuevo. No lo perdoné, no del todo, pero dejé entreabierta una puerta. Las semanas siguientes, Andrew no intentó comprar mi afecto. Venía los domingos con Melissa, se sentaba en el jardín, quitaba hierbas, arreglaba sillas, no pedía nada. Solo dejaba un sobre cada vez, con fotos antiguas, yo cargándolo, George llevándolo a la escuela, Rachel bailando bajo la lluvia. No las abrí de inmediato, pero las guardé. Un día Rachel me invitó a cenar. No estaba Daniel, solo ella y 2 platos de pasta, como cuando era estudiante. Mamá, dijo, no creo que debas perdonar a Andrew tan fácilmente, pero si necesitas un motivo para no cortar todo, quizás la bebé que está por llegar sea ese motivo. ¿Va a tener un hijo? Pregunté. Rachel asintió. Una niña, y Melissa ha cambiado mucho. No son perfectos, pero creo que tú mereces un nuevo capítulo, no un final. Esa noche volví a casa. Abrí uno de los sobres que Andrew dejó. En una foto había una frase escrita a lápiz en el reverso. Fui el niño que te abrazaba cuando tenía fiebre. Ahora quiero aprender a decirte mamá, sin pedir nada a cambio. Puse la foto sobre la mesa, serví té, tomé un trozo de pastel de almendras y susurré. Te fuiste como un niño que creía tener derecho a todo. Si vas a volver, hazlo como un hombre que sabe cumplir lo que promete. No lo he perdonado por completo, pero estoy reconstruyendo algo nuevo, basado en límites, no en deudas. Caminé lentamente por el jardín de otoño, ese que había estado olvidado durante 2 años porque yo estaba demasiado ocupada apoyando a los demás. Ahora era yo quien cuidaba las plantas. Cada mañana las regaba, podaba las ramas secas y les hablaba como si pudieran entenderme. Estamos volviendo a vivir, ¿verdad? La glicina floreció por 3ª vez en el año. No tenía tantas flores como en primavera, pero eran más intensas, como esas personas mayores que resurgen una última vez, sin ruido, sin alardes, pero con una fuerza que no se ve a simple vista. Rachel venía cada semana. Traía panecillos, té, a veces unos periódicos viejos. Había comenzado a escribir para una columna sobre mujeres mayores que renacen después de los 70, y yo fui su primera entrevistada. No para contar una tragedia,
sino para compartir esto. El derecho a ser amadas no es un premio. Es natural si no nos abandonamos a nosotras mismas. Una tarde a finales de noviembre recibí un paquete. Un portarretratos de nogal y dentro una ecografía. Mi nieta. Aún no nacía, pero ya tenía nombre. Margot Ann Whitmore. Melissa no firmó la nota, pero reconocí su letra en el papel que la acompañaba. Si esta niña puede aprender algo de su bisabuela, que sea esto. Nadie debería ser tratado como algo que se da por hecho, especialmente quien te sostuvo antes de que aprendieras a hablar. Me senté en la mecedora del porche. La luz dorada del atardecer era la misma de aquellos años en que George se sentaba a mi lado, con su vaso de scotch, mirando a Andrew pedalear por el patio. Puse el portarretratos junto al de George, no para reemplazarlo, sino para continuar lo que empezamos. Cuando Margot nació, Rachel me llamó de inmediato. No pensaba ir al hospital, pero al escuchar su voz entre sollozos de alegría, entendí que a veces estar presente no es un acto de perdón. Es abrir una nueva puerta para que los recuerdos sanen. Fui, sin prisa, sin esperar ser recibida como una reina. Llevé solo un libro, Anne de las Tejas Verdes, el que solía leerle a Rachel cuando estaba en 3er grado. Andrew estaba en el pasillo, con las manos en los bolsillos y los hombros caídos, como un niño que sabe que falló, pero aún no sabe cómo reparar. ¿Querés que entre?, le pregunté. Me miró. Asintió levemente, sin súplicas, sin teatro. Entré. Melissa estaba recostada, con el rostro agotado pero lleno de luz. En sus brazos dormía Margot, piel rosada, arrugada, y una manito aferrada al dedo de su madre. Me acerqué, me incliné, no dije nada. Solo observé. Y Melissa, por primera vez sin defensas, murmuró: «Gracias por venir». No respondí. Solo acaricié suavemente la mano de la bebé. Y juro que en ese pequeño contacto sentí algo que creí haber perdido hacía años, la capacidad de amar sin temor a ser usada. No volví a ser la madre de tiempo completo. No fui la niñera, ni la que paga la escuela, ni la que arregla los errores de otros, pero sí recuperé el papel que elegí, ser bienvenida. No porque me necesiten, sino porque me quieren. Seguí trabajando como voluntaria en Scholar Rise. La directora, Aria, me ofreció ser consejera honoraria. No había sueldo, pero sí compromiso. Una vez al mes, enseñaba un curso llamado El Círculo Whitmore, una guía de planificación independiente para mujeres mayores. Contaba historias sin dramatismo, solo con verdad. Decía, a veces no hace falta irse para sentirse abandonada. Y a veces la única forma de cuidar un vínculo es dejar de permitir que nos pisotee. Una mujer de 62 años lloró al escucharme decir, la vejez no es una tos social. Es el epílogo donde el personaje principal puede decir su última línea, con total conciencia. Me miró a los ojos y dijo, tiene razón, no quiero morir siendo secundaria en mi propia vida. Sonreí. Nos abrazamos. La primavera siguiente organicé una pequeña fiesta en el jardín, nada lujoso, sin trajes, solo luces cálidas entre las glicinas, una mesa larga con mantel blanco, pasteles y jugos hechos por mí. Andrew llegó tarde, pero esta vez no con las manos vacías. Trajo un portarretratos, una foto mía con George riendo en la cocina en 1991, la que pensé que se había perdido. ¿Puedo colgar esta foto de nuevo en la cocina, mamá? Asentí. No hacía falta decir nada. Margot dormía en los brazos de Melissa. Rachel le leía a la niña vecina. Daniel lavaba los vasos en la cocina como si ese hogar siempre hubiera sido suyo. Nadie lloró. Nadie explicó nada. Porque hay heridas que no se curan borrándolas. Solo necesitamos dejar de rascarlas y caminar hacia adelante con la fe de que hemos aprendido lo que hacía falta. Tenía 76 años cuando el médico me dijo que quizás necesitaría una pequeña cirugía cardíaca en los próximos años. Sonreí. Doctor, si sobreviví a los 75 así como los viví, no llame a mi corazón débil, llámelo persistente. Cada noche sigo sentándome con una taza de té. Escribo en mi cuaderno rojo, y al final añadí una página, para quien lo lea cuando ya no esté. Si estás leyendo esto y eres parte de mi familia, quiero que sepas que no dejo riquezas. Dejo un principio. El amor puede darse, pero no al precio de borrarse una misma. Y si alguna vez te perdoné, es porque primero me perdoné a mí.
Mi historia no termina con un juicio ganado, ni con una herencia recuperada, ni con una sonrisa de victoria. Termina con la serenidad de quien fue olvidada y eligió volver a sí misma, con dignidad. Y si alguien me preguntara, ¿se arrepiente de no dejarle su fortuna a sus hijos? Respondería con la tranquilidad de quien conoce el valor del amor. No, no dejé una fortuna, pero dejé algo que, si lo desean, les puede ayudar a construir una vida entera, el recuerdo de una madre, que no se dejó borrar. Nadie quiere ser esa madre que escuchó. Ya estás por morir, mejor firma y deja la herencia. Pero Margaret nos enseñó algo más fuerte. Cuando el amor se da por sentado, una madre tiene el derecho de levantarse y elegir su propio valor, no con gritos, sino con una firma, con actos, y con la fe de que vivir es sinónimo de ser respetada, no desgastada. Y en ese momento ella no solo cambió su destino, dejó un legado más poderoso que 500 millones de dólares, un ejemplo de dignidad. Si has llegado hasta aquí y sentiste que en algún rincón esta historia también habla de ti, entonces quizás ya lo sabes. Nunca eres demasiado mayor para volver a elegirte. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Déjanos un comentario, solo una frase, un simple "yo entiendo, basta". Leemos cada palabra y tal vez alguien más esté necesitando justo eso que tú te atreves a compartir. Y si quieres seguir acompañándonos en estas historias, donde las mujeres que no son jóvenes ni ruidosas, pero si tienen voz, suscríbete a She Stories Margaret, el lugar donde compartimos relatos que conmueven y dan sentido. No porque contemos las historias mejor, sino porque aquí volvemos a nombrar a quienes alguna vez fueron tratadas como invisibles. Y recuerda, no tienes que morir para que alguien reconozca que tu existencia importa. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.